El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y es un gusto nuevamente el estar con ustedes. Y hoy vamos a ver nuestra lección número 9 del manual 11, que era el manual que veníamos estudiando, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a darle continuidad. Ya vamos en la lección número 9 y que lleva por título Cristo hizo todo con excelencia. Fíjense qué hermoso. Y nos dice que nuestro Señor hizo las cosas con excelencia, pero ojo, pongamos atención, no algunas cosas, no de vez en cuando, no lo que a Él le convenía o le parecía, sino que nos dice que fue todo, y todo es todo, y todo quiere decir que no quedó absolutamente nada afuera. Fue algo integral, ¿ok? Bueno, para iniciar vamos a ver nuestras preguntas, a reflexionar, y ahí cada uno de nosotros respondamos lo que realmente, con toda la sinceridad, que es lo que hay en nuestro corazón, que es lo que hay en nuestra vida. Seamos sinceros, mis hermanos, ustedes cada uno se va a responder, pero es importante que seamos honestos, sinceros con nosotros mismos, porque esto nos va a servir de una evaluación para ver qué es lo que nosotros tenemos que corregir, qué es lo que debemos de poner y qué es lo que debemos de quitar. Amén. A fin de que lo que hoy el Señor Jesucristo nos va a estar hablando se haga latente, se haga vida en cada uno de nosotros. Y nuestra primera pregunta dice, ¿es la excelencia parte de tu estilo de vida? En el estilo de vida de cada uno de nosotros, ¿la excelencia forma parte? Pregunta 2. ¿Crees que es posible que todo tu accionar sea siempre con excelencia? ¿Tú qué crees? ¿Que todo lo que tú hagas, crees que es posible que se pueda hacer con excelencia? Pregunta número 3. ¿Has pensado qué necesitas para ser una persona excelente? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que necesita cada uno de nosotros para ser una persona excelente? Y bueno, si no lo sabemos, hoy lo vamos a saber, mis hermanos. Definitivamente, hoy el Señor nos va a decir cómo podemos alcanzar esa excelencia, porque recordemos que somos sus hijos y como hijos de Él tenemos su misma naturaleza, y nuestro Padre es como nuestro Padre es perfecto y es excelente en todo, de tal manera que tú y que yo no podemos ser de otra manera que no sea excelente en todas nuestras áreas en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Bueno, prosigamos. El texto a memorizar, o el texto que va a servir de base para esta lección, lo encontramos en Santiago 1:17 y dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Santiago 1:17 encontramos estos. Una vez más, fíjense, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿sí?, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Desde aquí nos está diciendo que todo don perfecto, o sea, toda excelencia desciende de lo alto, del Padre, mis hermanos. Pero esa excelencia Él nos las muestra, pero nos las muestra para que nosotros también hagamos igualmente. Y no podemos decir que no, porque Él ya nos dio de su genética, Él ya nos hizo a su imagen y semejanza, y que eso es carácter, y ya nos dio también su carácter. En consecuencia, cada uno de nosotros, en toda nuestra manera de vivir, se tiene que estar viviendo con esa excelencia, y en todas las áreas, no solamente en una. Amén. Y bueno, ya en el contenido de la lección, pues nos dice, ¿verdad?, que acerca de la excelencia, pero de la perspectiva humana. Recordemos, mis hermanos, que todo, absolutamente todo, nada se le escapa al Señor, y todo lo que existe aquí en el mundo, definitivamente, pues lo conoce el Señor, porque Él creó al mundo entero.
pero dentro del mundo, dentro del sistema, hay conceptos o hay ciertas ideas, pero la realidad, la verdad absoluta solamente la tiene Dios, no el sistema. Y vemos como en el sistema la excelencia siempre la califican con, ya sea con 100 o con 10, y sin embargo la excelencia en lo humano es hacer bien las cosas, hacer algo muy bueno o buenísimo, ¿sí? Hacer lo mejor. Sin embargo, esa excelencia dentro del factor humano, ¿sí? Siempre va a ser, miren, superable. Realmente la excelencia la puedes calificar con el número 100, con el número 10. Si quieres le puedes poner 1000. Pero recordemos que hay 101, hay 11, hay 1001, ¿sí? Entonces, de tal manera que si tú o yo hacemos algo buenísimo, pero nos pueden decir, estuvo, mira, Gastón, estuvo buenísimo, estuvo muy bien, estuvo tremendo lo que hiciste. Sin embargo, pudiste todavía en este punto hacerlo mejor. Y nos damos cuenta que dentro de lo humano siempre va a haber un punto o algo que puede ser superado, ya sea por nosotros mismos o inclusive por otra persona, de tal manera que esa excelencia dentro del punto de vista humano tiene ciertos límites y además no es infalible porque puede ser superado. Entonces, no hay una excelencia en lo humano como tal, porque de alguna manera puede ser superado por nosotros mismos o por inclusive por otra persona. Siempre va a haber. Sin embargo, la excelencia a la luz de la palabra y a la excelencia a la que nos lleva nuestro Señor Jesucristo es algo que ya no puede ser superado porque está hecho con podría decirse con ese tope a lo que puede llegar a ser y que ya después de ahí ya no puede haber algo más. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo por excelencia. Entonces, Cristo, estando en cada uno de nosotros, nos lleva a que alcancemos esa excelencia, mis hermanos. Nada puede superar lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Nada puede superar lo que hace Dios, ¿sí? Él es la excelencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que ya después de Él ya no hay nada más. De tal manera que tú y que yo, que somos hijos de Dios, en toda nuestra manera de vivir es como nosotros tenemos que estar actuando con esa excelencia. Pero me pueden decir, oye, pero ¿y cómo alcanzo esa excelencia? Yo no soy Dios. No, no eres Dios, pero si eres hijo de Dios y de acuerdo a la palabra, Él ya nos los ha dado absolutamente todo, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la excelencia ya está en ti y ya está en mí. Pero ¿cómo puedo alcanzar esa excelencia? Perdón. Mis hermanos, yendo a la luz de la palabra, yendo a las escrituras para ahí conocer el diseño de Dios, conocer cómo Cristo hace las cosas, porque Él hizo todo, miren, excelentemente, y ahorita lo vamos a seguir viendo. Cuando nosotros aprendemos, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Aprendemos así a Cristo, no de Cristo, a Cristo. Cuando nosotros aprendemos a hacer exactamente, igualmente como hace Cristo, porque Él hace todo con excelencia, cuando nosotros lo hagamos exactamente igual que Él, es como nosotros vamos a alcanzar esa excelencia, mis hermanos.
y es una excelencia que ya no puede ser superada, muy diferente a lo que es desde la perspectiva humana. Y que los demás puedan decir que no es cierto, bueno, eso es lo que ellos pueden llegar a pensar. Pero lo que hace Dios, todo es perfecto. Y en consecuencia, si tú haces conforme al diseño de Dios, lo que tú estás haciendo es excelente. Y ahorita vamos a ver en qué tanto consiste esa excelencia, porque tiene que ver en cómo hacemos las cosas, en qué tiempo hacemos las cosas, porque podemos hacerlas, y muy bien hechas, pero si no las hacemos en el tiempo que tenían que hacerse, simplemente ahí ya no hay una excelencia, ahí ya hay una imperfección. Amén. Bueno, fíjense qué hermoso. Nos dice aquí que recordemos que siempre, fíjense, ahí lo que les comentaba, hay un 101 y un 11. Y con eso se quiere decir que desde la perspectiva humana siempre queda por hacer algo mejor. Y si en ese momento no hay alguien que lo haga mejor, pero tarde o temprano lo va a ver. Muy diferente que en el diseño de Dios. Vayamos ahorita la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí que en Cristo, hacer las cosas con excelencia es, fíjense, sobrepasar todos los niveles en Cristo, pero es en Cristo, no es en lo que tú creas, no es en mi humana sabiduría, no es en lo que dice el sistema, es en Cristo. Hacer las cosas con excelencia es sobrepasar todos los niveles. Cuando estamos en la persona de Cristo, podemos hacer las cosas con excelencia. Ahí no hay 101 o 100 por 1, 10 o no hay 11, no hay calificativos, porque miren, ya es lo máximo, ya es lo superior, ya no hay nada más arriba de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en la persona de Cristo podemos hacer las cosas con excelencia. También nos dice aquí que la excelencia en Cristo, fíjense, es insuperable, por eso es una verdadera excelencia. Repito, en la perspectiva humana, nosotros mismos podemos llegar a hacer aún más de lo muy bueno que hicimos, o puede haber otras personas que puedan superar lo que hicimos. Pero en Cristo, mis hermanos, esa excelencia nos dice aquí, es insuperable, es superior y no deja vacío alguno. Es decir, es completo, no hay nada que se le pueda agregar porque ya está todo perfecto, ya está todo cubierto. Entonces ya no hay nada que tengamos que hacer, que agregar, nada, porque todo está completado. Es lo máximo, es lo superior, y después de eso ya no hay nada, pero eso es en Cristo, y eso es a lo que, repito, tú y yo ahora es a lo que estamos llamados, que en toda nuestra forma de vivir, en todas las áreas de nuestra vida, las vivamos y las hagamos con la excelencia en Cristo, porque esa es la verdadera excelencia, y eso es lo que nos va a hacer diferentes al mundo. Y eso, mis hermanos, trae también muchísima bendición, pero bueno, eso ya sería otro tema. Aquí ahorita el Señor lo que nos está hablando es que la excelencia no es lo que nosotros pensamos desde la perspectiva humana, que la excelencia tiene un nombre y es Cristo Jesús, y que debemos de estarlo viendo a Él, cómo hizo las cosas, cómo dice que se tienen que hacer las cosas, porque cuando nosotros hacemos como Dios dice, estamos siendo excelentes, porque es la verdad absoluta, es la excelencia absoluta. Ya no hay nada más arriba de Dios, Él es lo máximo. Entonces, para que tú y yo lleguemos a hacer las cosas con excelencia, tenemos que estar viendo el diseño de Dios, ¿sí? Tenemos que estar viendo a Cristo, cómo actuó, cómo hizo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es ¿qué?
el camino, Él es la verdad y también la vida. Pero en este caso, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el camino para llegar a esa excelencia. Amén. Bueno, también lo que Él hace, fíjense, no necesita que se le agregue nada, es perfecto, fue hecho tal y como se debió hacer, que es lo que ya les había comentado. Ya no hay nada, ya no hay nada más por hacer, porque está totalmente completo. Dice que también que Cristo en todas las áreas de su vida, todas las hizo, fíjense, con excelencia. Y aquí dice algo bien importante. Por eso el Padre, nuestro Dios, ¿sí?, que es tu Padre y es el mío, nuestro Padre Celestial, dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso lo vemos en Mateo 3:17. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Padre hizo, fíjense, esta declaración en ese momento, nuestro Señor Jesucristo no había empezado el ministerio. Es decir, que cuando el Padre expresó que tenía esa complacencia en nuestro Señor Jesucristo, era por toda la manera de vivir que Cristo tenía, desde que nació hasta ese momento en el que el Padre expresó esa complacencia. Todavía no había empezado su ministerio. ¿Y esto por qué es importante resaltarlo, mis hermanos? Porque el que nosotros seamos excelentes en toda nuestra manera de vivir no es una demanda solamente para los ministerios. No podemos decir es para el pastor, para el apóstol, para el profeta, para el maestro, para el evangelista. No, es para todo hijo de Dios que eres tú y que soy yo. Esa excelencia se tiene que estar viendo, porque Cristo ahí todavía no empezaba el ministerio. Sin embargo, el Padre se complacía en él. ¿Por qué? Porque él era hallado, miren, perfecto, excelente en todo su actuar, en todo su vivir. ¿Por qué? Porque hacía exactamente la voluntad del Padre y lo hacía por agradarle, por ese reconocimiento. Y eso es muy importante, mis hermanos, ojo, porque podemos estar haciendo todo lo que Dios dice que debemos de hacer, podemos dejar de hacer todo lo que Dios dice que no debemos de hacer o de practicar, pero ¿cómo está el corazón? Lo estamos haciendo nada más no por temor a Dios, porque recordemos que al hablar del temor a Dios a la luz de la palabra es obediencia, pero el temor de acuerdo al sistema o al mundo quiere decir miedo. Pero entonces, ¿tú por qué estás haciendo las cosas como dice Dios? ¿Porque le tienes miedo a Dios de que te vaya a castigar? ¿O porque tú le amas y le obedeces porque quieres agradarle? Vean la diferencia. De tal manera que puede haber dos personas que estén haciendo lo que dice Dios, la voluntad de Dios, pero una con una actitud incorrecta, que es por tenerle miedo a Dios y porque no lo, como luego dicen, para que no me castigue, para que no me vaya mal, o estoy haciendo las cosas para recibir bendición de parte de Dios. Ese pudiera ser. O esta persona que hace lo que dice Dios, no hace lo que dice Dios que no debemos hacer. En pocas palabras, obedece, pero obedece porque reconoce que es su Padre, reconoce señorío y reconoce que Él es gobernado por Dios, y porque le reconoce como Dios y Padre, por eso quiere agradarle. Entonces hay diferencia. Recordemos que en la escritura está el rey Amasías, que dice que él hizo todo lo que Jehová había dicho que tenía que hacer, sin embargo, no de perfecto corazón. Entonces, ojo, mis hermanos,
Podemos estar haciendo las cosas de acuerdo al diseño de Dios, pero no con una actitud correcta, no con un corazón correcto ante los ojos de Dios. Entonces, si esa ha sido nuestra actitud, arrepintámonos y estemos haciendo las cosas como Dios dice, entendidos que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Pero no tampoco hacerlo porque ay, estoy comprometida por todo lo que me da. No, ya sea que me dé o no me dé, Él es mi Padre, Él es Dios, y por eso yo lo reconozco, y por ese reconocimiento, por ese amor, por ese respeto, porque simplemente sé que es Dios, yo le obedezco con un corazón, miren, limpio, con un corazón recto, ¿sí? Con un corazón libre de cualquier contaminación, un corazón perfecto, entendido, mis hermanos. Entonces es importante todo esto. Entonces es el hacer las cosas con excelencia, repito, no tiene que ver solamente con los ministerios. Obvio, ellos también lo tienen que hacer, pero nosotros no nos tratemos de excusar, yo no soy ministerio, pues yo como, ¿por qué tengo que hacer las cosas con excelencia? Simplemente porque eres hijo de Dios, así de fácil. Nada tiene que ver con el ministerio. Entonces todo tu estilo de vida, todo tu actuar, desde el momento inclusive desde que estás cocinando, desde que estás haciendo la tarea, desde que estás atendiendo a un cliente, o los que trabajamos en oficina con nuestros colaboradores, cómo estoy con mi familia, todo tiene que ver y hacerse con excelencia. Amén. Y también ya luego nos dice que Jesucristo, ya posteriormente, y esto lo vemos en Mateo 17:5, dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ya para este tiempo Jesús tenía cerca de 3 años de ministerio. Aquí, ¿qué nos habla? Que desde antes del ministerio, miren, Jesús era excelente, pero esa excelencia la siguió teniendo también dentro del ministerio. Entonces vemos que es para todos, no para el ministerio. Todos los que somos hijos tenemos que estar mostrando esa excelencia. Y el Padre se complacía. Miren cómo una vez más lo vuelve a decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Pero por qué? Porque Dios conocía el diseño del Padre y lo hacía igualmente. Ahora tú y yo conocemos el diseño de Dios, pero qué hermoso que Dios ya nos dejó un modelo que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dice cómo debemos de estar viviendo aquí, cómo debemos de hacer las cosas, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer. Él ya nos dejó ejemplo, Él es el modelo por excelencia. Entonces a Él es a quien debemos de estar mirando, de tal manera que tú y que yo no nos podemos estar midiendo con otras personas, inclusive por muy buenas que sean en todos los aspectos, pueden tener una vida intachable, íntegra, a lo que tú les conoces, porque pues habrá cosas que también no conozcas tanto, ¿verdad? O no conozcas. Pero ellos no son tu modelo. Tú no te puedes medir ni con ellos, y tampoco puedes decir voy a hacer exactamente como Él hace. No, porque nuestro modelo es Cristo, y con quien nos debemos de medir, mis hermanos, es con Cristo, porque si nosotros nos medimos con las otras personas, puede ser que con algunas ya las hayamos rebasado, entre comillas, y te puedes acomodar. Pero recuerda que Él también está como tú, todos estamos siendo perfeccionados, todos estamos siendo objeto de transformación por parte del Padre. Somos sus hijos, nos está perfeccionando. Entonces tú no tienes que ver a otra persona, que sí es cierto,
hay personas que nos motivan, que nos inspiran y dicen, si yo veo que está pudiendo, mira qué mujer, qué hombre tan determinado en las cosas del Señor, es ejemplo de constancia, de determinación, de fe, de amor por Dios, por todo lo que ustedes gusten, sí, y tenemos que dar ese ejemplo. Pero repito, pero el modelo, que es diferente, es Cristo. El modelo es algo a donde queremos llegar, ¿sí? Es el molde, pues. Entonces, el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a Él es el que debemos de ver, a Él es el que debemos de oír. El diseño de Él es el que debemos de conocer para estar haciendo igualmente. Porque cuando nosotros hagamos igualmente como Él hace y que hagamos de acuerdo como Él dice, miren, eso es lo que a nosotros nos va a llevar a la excelencia. Porque después de Él ya no hay nada más. Y fíjense aquí en este mismo versículo de Mateo 17:5, cómo el Padre nos da un mandato, porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, o sea, a Él oigan, ¿sí? Entonces el Padre nos está diciendo, oye a mi Hijo con el que tengo complacencia, óyelo lo que Él te dice, oye lo que Él te instruye, oye a lo que Él te manda, ¿sí? A Él óyelo, precisamente, ¿por qué? Porque Cristo alcanzó esa misma excelencia que Dios. Y entonces Él es el camino, a Él es el que tenemos que oír, a Él es al que tenemos que ver, porque Él es el modelo. Inclusive el Padre nos los está diciendo, a Él oír. ¿Por qué? Porque Cristo nos modeló al Padre. El que lo veía a Él, veía a Dios. Ahora tú y yo, que somos iglesia, ahora la iglesia tiene que estar expresando la excelencia, tiene que estar expresando a Dios, pero ¿cómo? Pues ahora viendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo por excelencia, porque a quien ve a Cristo, ve a Dios. Y si nosotros vemos a Cristo, estamos viendo a Dios, y si nosotros hacemos exactamente y con esa excelencia que hace Cristo, todos los demás, ¿a quién van a estar viendo, mis hermanos? Pues también a Cristo, también van a estar viendo a Dios. Y así es como vamos a darle a conocer al mundo, ¿sí? Que eso que dice que no se puede ser perfecto es mentira. Solo se necesita que nos determinemos y que, mis hermanos, hagamos como el Señor dice para llegar a esa excelencia. Amén. Y la excelencia en Cristo es insuperable. No hay en el mundo, en el sistema, en la carne, no hay nada que pueda superarlo. Cuando tú y yo hagamos esas cosas, te llevemos nuestro estilo de vida con la excelencia que dice Dios, nadie nos puede superar. Pero que quede claro, esto no es para vanagloria, es para glorificar al Padre y para dar testimonio que lo que dice nuestro Señor Jesucristo es real, es verdadero y su palabra se cumple. Amén. Fíjense también aquí, el amor de Cristo es excelente porque dice, excede de todo conocimiento. En Efesios 3:19 nos dice lo siguiente, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El término excede es igual a excelencia, porque rebasó todos los límites. Y si nosotros fuéramos a las escrituras en las diferentes versiones que hay alguna que nos dice que, y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice que no es comprensible en una situación, o no es comprensible para el entendimiento humano, no se alcanza a comprender, así dicen otras versiones, ¿sí? Y que no se alcanza a comprender ese amor, ¿sí?
que, que es de Cristo. Y es un amor tan excelente, tan insuperable, que dice que la mente humana no lo alcanza a comprender. Y ahí es cuando uno lo experimenta, cuando uno lo vive, es cuando vas a encontrar y va a ser palpable en ti la plenitud de Cristo. Y miren, mis hermanos, no debemos de desmayar, no debemos de desistir o quedarnos paralizados, porque cuando uno ama con la excelencia de Cristo, cuando nosotros, y voy a decir, desarrollamos, no cuando llegamos a tener, Cristo ya nos dio, Dios ya nos los dio todo y ya nos dio amor, ahora es que lo debemos de desarrollar, pero tiene que ser ese amor exactamente como es el amor de Cristo, y ese amor de Cristo es excelente, sobrepasa el entendimiento de cualquier persona, no lo comprende, le es locura, ¿sí? Por eso, aun cuando en algunas ocasiones te puedan llamar que eres una persona tonta, dejada y muchas otras palabras que no puedo decir, ¿verdad? Y no debo de decirlas, porque ustedes ya se imaginarán cómo nos dicen, eso es lo que dice el mundo, pero porque no han vivido y no saben amar con la excelencia que ama Cristo. Amén. Entonces es un amor que nadie puede entender, solamente tú y yo, los hijos de Dios, podemos entenderlo, porque esa excelencia ya está en ti y está en mí. Pero debemos de conocerlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Y les recomiendo que lean allí en Primera de Corintios, creo que es el capítulo, ahorita sí no recuerdo, mis hermanos, que nos habla acerca del amor, que dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona. Y verdad que eso en el mundo dice uno, no, si yo no soy tonta o yo no soy tonto de nadie, ¿cómo que le voy a perdonar? No lo entienden, pero ese es el amor de Cristo. A ver, déjenme ver, a ver si lo encuentro. Y les doy la cita bíblica. Es primera de Corintios, y si era 13, no estaba muy segura, perdón. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y miren, vamos a ver, déjenme, estoy buscando en la escritura para que veamos cómo es el amor excelente en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 13, 4. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Fíjense, y siempre es, no cuando estás de buenas, no cuando te tratan bien, no cuando te sientes alegre, no, dice, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. ¿Les sonará algo? ¿Conocerán a alguien que a veces se enoja de cualquier cosa? Creo que todos conocemos por lo menos a una persona así, ¿verdad? No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero fíjense, ¿cómo es el amor?
Y con lo que leímos, yo te preguntaría, ¿tú amas de esa manera? Ahí se las dejo, respondan. Ese es el amor excelente de nuestro Señor Jesucristo y esa es la manera que tú y yo debemos de amar. Ay, no, pero es que si no me van a ver la cara y que esto, van a tener muchas excusas. ¿Verdad que a veces decimos o nos vemos la condición de otras personas y dice uno, ay, pero ¿por qué Dios no la castiga? O por cómo es de que es y Dios de todas maneras bien que lo cuida. Fíjense cómo pensamos. Y a veces cuando fallece una persona que considerábamos que era una buena persona, ay, cómo se murió él, cómo no, mejor no se murió X persona que es bien mala y él se hubiera quedado. ¿Cómo hasta le deseamos la muerte a otras personas? Porque eso es desearle la muerte. Y como Dios no es así, ¿verdad? Y pueden decir, es que pues no, es como que no es justo. Bueno, no es justo para ti, pero tú no conoces. Porque como no conoces a Dios, no puedes entender su actuar y su perfecto amor. Fíjense cómo dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y ya vayámonos a algo más concreto, mis hermanos. ¿Cuántas veces no has hecho cosas que no le son agradables a Dios? Y ahí sí no te das cuenta, ¿verdad? Y cómo Dios no te ha desechado. Dios te sigue proveyendo, Dios te sigue cuidando, Dios te sigue dando salud, Dios sigue cuidando a tu familia. Hay alimento en tu casa. Y no creo, porque si ya fuéramos excelentes y perfectos, simplemente nuestro Señor Jesucristo ya hubiera venido. Pero cómo, ¿verdad? Cómo somos prontos para ver a las otras personas y no nos damos cuenta también de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Ya ven? ¿Amas como ama a Dios? Él aquí nos está dando una muestra. ¿Y qué tal el versículo que todos nos sabemos y que todo el mundo, aunque no se sepa el versículo, lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para el perdón de los pecados. Te preguntaría, ¿tú que tienes hijos? ¿Tú le entregarías o permitirías que muriera y que sufriera tu hijo como sufrió nuestro Señor Jesucristo para el perdón, debemos a suponer, de todos los que ahorita existen? Me va a decir, no, pues si son bien malos, ¿por qué mi hijo tiene que morir? Y entonces, ¿dónde está tu amor excelente? ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es nuestro Señor, que no se puede alcanzar a dimensionar ese amor excelente, pero eso no lo debe de alcanzar a dimensionar la gente que no lo conoce. Pero tú y yo que somos sus hijos, eso ya no nos debe de sorprender. Lo que debe de ser es evidente en ti y en mí ese amor excelente. Amén. Bueno, también nos habla de que las obras de Cristo, mire, fueron hechas con excelencia. Y dice nuestro Señor en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor glorificó al Padre porque hizo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. ¿Sí? Todo lo que Cristo hizo, fíjense, siempre glorificó y exaltó al Padre por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él no hacía su voluntad, Él no hacía como Él creía que se tenía que hacer, Él hacía como el Padre le decía que tenía que hacer. Por eso Él era excelente. Él actuaba en el momento que tenía que actuar, por eso era excelente, porque siempre hizo las cosas en el tiempo que se tenían que hacer, no antes y no después. ¿Se recuerdan en esa ocasión cuando en su primer milagro, que fue el de convertir el agua en vino en una boda? ¿Sí? Es en la boda de Caná de Galilea.
María le estaba diciendo, ya no hay vino, ya no hay vino, ¿sí? Que le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sí hizo el milagro, pero no lo hizo cuando María decía, lo hizo cuando el Padre le dijo que lo tenía que hacer. Y miren, lo hizo en el tiempo que el Padre dijo, y recordemos ese pasaje de la Escritura que le dijeron a los de la boda, ¿verdad? Todos guardan, ¿sí? Todos dan el mejor vino, perdón, al principio de la fiesta, y ya al final pues dan el más feíto. Dice, sin embargo, ustedes dejaron al final, guardaron el mejor vino para el final, porque Cristo lo hizo, y lo hizo en tiempo, e hizo, dicen que un vino, miren, excelente, mucho mejor de lo mejor que habían dado. Excelencia, mis hermanos. Entonces, hoy el Señor nos habla de hacer las cosas conforme al diseño de Dios, conforme a su voluntad, pero también, mis hermanos, la excelencia tiene que ver a hacer las cosas en los tiempos de Dios. Eso también forma parte de la excelencia. Nos dice aquí también de otro ejemplo de excelencia de las obras de Cristo. Bueno, esas fueron las de las bodas de Canaán de Galilea, pero también nos habla acerca de que como Cristo, ¿verdad? También al momento de cuando fue llevado a la cruz y pasó todo lo que tenía que pasar, dijo, he acabado la obra que tú me diste. Y en el original griego, perdón, el término de he acabado significa que se completó todo, que nada faltó. Cristo no dejó ni un cabo suelto, nada, todo lo completó, nada quedó a medias, que le faltó tantito, como luego pasa en el mundo, cumpliste el 99.99, ya se sube a 100. No, Él hizo al 100 exacto. Y vemos cómo ahí nuestro Señor Jesucristo revela el carácter del Padre, revela la naturaleza del Padre al hacer todo con excelencia. Recordemos en Génesis cuando Dios creó al mundo, y esto lo vemos en el capítulo 1 y versículo 31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿De qué nos habla, mis hermanos? Ahí fue cuando Dios empezó a crear el mundo, y que vio las plantas, que separó el agua de la tierra, la oscuridad de la luz, etcétera, los animalitos, bla, bla, bla. Y Él se detuvo en un momento y a ver lo que había hecho, y vio que era bueno, pero no nada más era bueno, dice la Escritura, bueno en gran manera, o sea, era excelente. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro Padre Celestial es excelente. Cristo no pudo ser de otra manera, porque era hijo de Dios y hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer, y como Dios todo lo hace excelente, y Cristo no hacía nada que no viera hacer del Padre, no hacía nada que no le dijera el Padre. Obviamente todo lo que le decía y era con excelencia, y Cristo lo hacía igualmente, por eso Él expresa la excelencia. Ahora tú y yo como iglesia hemos sido llamados a ver a Cristo para ser igualmente que Él, y como Él hace las cosas con excelencia, cuando nosotros hagamos como Cristo hace, hagamos, obedezcamos lo que Cristo nos manda a hacer, vamos a estar expresando esa excelencia que miren, que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. Dice que la excelencia de las obras de Cristo nos revela
el carácter del Padre, que es lo que les acabo de comentar, para que nosotros lo imitemos y revelemos a Cristo también. La excelencia de los hijos de Dios debe de expresarse, miren, ¿cómo? De una manera permanente y no circunstancial, quiere decir en una forma constante, siempre, no de vez en cuando, no, es siempre, es todo el tiempo, pero también en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en el trabajo, no nada más en la familia, no nada más con los amigos, ¿sí? No nada más en el negocio, no nada más como ciudadano, no, en todas las áreas de nuestra vida, todo el tiempo. Por eso el Señor, mis hermanos, nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo que tengamos una comunión con Él, que estemos, miren, unidos, ¿sí? No nada más de conectados, no, estar unidos a Él, tener esa unión con Él permanente y en una oración constante, porque es la manera que lo vamos a conocer, es la manera que vamos a ver cómo Él hace las cosas, vamos a saber qué es lo que Él nos está diciendo, que cómo debemos de hacer las cosas. Y cuando nosotros conocemos su diseño y hacemos como Él dice, vamos a estar expresando esa naturaleza de excelencia, precisamente de esa manera, de una manera natural. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Y de una manera natural, miren, así como estornudamos, que ni siquiera decimos, a ver, quiero estornudar, no, sale el estornudo. De esa manera. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro ADN que ya tiene esa información de que somos excelentes. Pero ahora lo que necesitamos, mis hermanos, es entenderlo, ¿sí? Es entenderlo para estarlo poniendo por obra. Amén. Bueno, y ya por último veamos las directrices y nos dice que debemos de evaluar nuestro accionar, pero en todas las áreas de nuestra vida, para saber si hemos estado actuando con excelencia o con mediocridad. Suena fuerte, pero mediocridad no quiere decir más, no otra cosa más que hacer las cosas a medias. Entonces tenemos que estarnos evaluando cómo hemos estado haciendo todas las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, con excelencia o con mediocridad. Y si ha habido mediocridad, hay que corregirlo, lo que tengamos que corregir, ¿sí? Para que ya dejemos de estar haciendo mal las cosas, mis hermanos, y ya sea en nosotros un estilo de vida de forma integral excelente. La directriz número 2 dice, determina expresar la naturaleza de Cristo haciendo todas las cosas con excelencia. Recuerda que tienes la naturaleza de Cristo. Amén. Y ya con esto, ¿verdad que hemos puesto algunos ejemplos en relación con el carácter? Que hay personas que le dicen, ay, es de mecha corta, y que con cualquier cosita, se prende, y a veces hasta se es jactancioso o hasta se enorgullecen. Yo tengo un super carácter, a mí, miren, me hierve la sangre, pero apenas tantito me hacen y ya rápido acciono así, ya de una forma intempestiva, o sea, ya de una forma natural, porque el ser bravo ya está en mí. De esa misma manera, aquí nos los está diciendo, tenemos la naturaleza de Cristo, y eso, como la excelencia es parte de mi naturaleza, pues así de fácil. Voy a hacer las cosas excelente, como las hace Cristo, porque tengo su naturaleza, porque tengo los genes del Padre, y mi Padre es perfecto, es excelente en todo su hacer. Así también voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque está en mí, como dicen algunos, ¿verdad? Y que en su momento algunos también fuimos de esa manera. Pero eso fue nuestra pasada manera de vivir. Ahora en Cristo, nuevas criaturas somos. Y entonces ahora lo que debemos hacer así,
de rapidito, de forma natural y demás, es expresar todo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor nos habla de la excelencia y a partir de ya, desde hoy, a estar haciendo todo con esa excelencia que Cristo nos ha modelado. Amén. Bueno, les amo, les bendigo y para la próxima semana, mis hermanos, los grupos ya empiezan a ser de una manera presencial y va a ser de gran bendición porque son muchas las aportaciones que se hacen, ¿verdad?, de manera presencial y todos somos enriquecidos, todos somos edificados. ¿Ok? Bueno, les mando un fuerte abrazo, saludos y que el Señor les bendiga. Hasta luego.